Muy bien, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, hoy seguimos con la serie 7 Pasos para el Avivamiento. Una serie que particularmente a mí, bueno, siempre, todas las series, cuando predicamos en serie, por lo menos en mi vida me bendicen mucho el prepararlas y el entender cómo se mueve Dios, ¿no? Cuando Dios se te revela a través de la palabra, a través de lo que vas preparando, es hermoso. Y hoy quiero seguir, con los temas que hemos estado hablando, pero antes de seguir vamos a orar. Vamos a orar, sí, vamos a pedirle al Señor que Él abra tu mente y que Él suelte mi lengua, porque vieron que siempre se me lengua la traba un poquito a mí. Anda, parece que es la mañana, no sé. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque vos has permitido que podamos llegar, gracias porque vos estás presente en este lugar. Señor, hoy queremos pedirte que tu palabra, Señor, sea la que confronte nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, todo lo que somos, nuestros pensamientos, Señor. Esta palabra, Señor, rompa estructuras en nuestra mente. Gracias te doy por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que vos vas a hablar. En el nombre de Jesús, amén. Este es un tema muy heavy, muy lindo, pero muy... A mí, por ejemplo, chocaban mucho conmigo porque crecí bajo estructura, ¿no? La iglesia evangélica de antes era mucha estructura, era mucha ley. Y justo la prédica de hoy se llama Grey. Está ahí mucho Grey Anatomy. La gracia versus la ley. Pasa que como soy bilingüe, por ahí se me viene el yankee. No lo puedo frenar. La gracia versus la ley. Y es tremendo. Y vos sabés que nosotros crecimos en una iglesia, o sea, esta iglesia era muy legalista. Si no te vestías bien, si no estabas de camisa y corbata, no estaba el Espíritu Santo en vos. Quizás te vestías bien para el domingo, pero en tu casa eras un desastre. Ni te acordabas de Dios, ¿no? Y cuando entendimos el poder de la gracia fue cuando esta iglesia comenzó a tener libertad. Entonces vamos a hablar acerca de eso, sobre la gracia versus la ley. Y el primer capítulo que vimos de esta serie que predicó Carlos, hablamos sobre el objetivo de la fe cristiana, que se reduce todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vivimos, todo se reduce ¿en qué? En amor. Muy bien, un 10. ¿Ha estudiado? Muy bien. El segundo capítulo hablamos sobre la manera en que Dios busca que lo amemos y que es un Dios celoso y que Él no comparte su gloria con nadie, ni con nada. O sea, cualquier cosa que se interponga entre Dios y vos, Él lo va a borrar, sea quien sea. Por eso yo siempre trato de que mi suegra se meta entre Dios y... Metete entre nosotros. ¿No? Todos entendieron lo que quiero decir. Y el tercer capítulo habló sobre la condición más importante que requiere un avivamiento, que es humillarse, vivir humillado. Qué tremendo. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que consideramos que es el mayor problema que ha preocupado a la iglesia desde los principios hasta la actualidad, ¿no? Que es cuando se frenan los propósitos de Dios por culpa del legalismo. Qué tremendo eso. Cuando hay legalismo, se frenan los propósitos de Dios, porque queremos hacer todo por nuestros medios, por nuestras leyes y no por la gracia de Dios. Y ahí es donde cuando nos cansamos, y ahí es donde nos frustramos, ahí es donde las cosas no salen, ahí es donde todo se apaga, todo el espíritu, todo el fuego se ve apagado porque tenemos a Dios encasillado en leyes, nada más, ¿no? Y voy a darte dos definiciones de leyes. La primera es que el legalismo está tratando de obtener el favor de Dios por lo que hacemos, ¿no? O sea, el favor de Dios va a medirse por nuestras obras. Y no es así. No podemos medir el favor de Dios por nuestras obras. No, vos no tenés a Dios en tu vida porque no veo obras. Y no se trata de nuestra obra, se trata de nuestra fe. Y otra definición es pensar que estamos ganando el favor de Dios o ganándonos la salvación por lo que hacemos. Gracias a Dios que esta iglesia esta iglesia era así. Mientras vos más hacías, mientras vos más tiempo pasabas acá, te
tenías más ganada la salvación. Y no, la Biblia dice que nuestra salvación no es por obras, sino que es por fe. Entonces, tremendo, habían familias divididas porque la mujer, por ejemplo, se la pasaba más tiempo acá en la iglesia limpiando que limpiando su casa. Entonces el marido le decía, está bien que vayas a la iglesia, pero vení y dedicarle un tiempo a tu familia. Y creían que tener primero a Dios era pasar más tiempo acá. Y estaban equivocados. Todo eso se metía al legalismo. Entonces, ¿qué pasó? Mientras más pasaban estas cosas, se convirtió o se abrió algo que se llama es difícil la palabra. ¿Está ahí? Miren si no es difícil. Antinomianismo. ¿Qué es antinomianismo? Es que se niega a aceptar cualquier ley y todo lo hace a su manera. Entonces, del legalismo cuadrado nos fuimos al libertinaje total. Yo no acepto ninguna ley, ¿no? Y está ahí la cuestión, entró ahora la cuestión de que no es necesario ir a la iglesia porque Dios está en todos lados, no hay que congregarse porque Dios también está en mi casa. Sí, Dios está en todos lados. Además, vivimos un altar un altar familiar hace 15 días atrás y en donde invitamos a Dios a nuestra casa, pero la Biblia dice no dejen de congregarse, la Biblia dice que el hierro se afila con el hierro. ¿Y cuál es el hierro? Es tu hermano, el que tenés al lado, el que te va a enseñar o el que te va a hacer crecer o el que te va a ayudar a levantarte. Si vos te quedás solo en tu casa buscando de Dios, que no está mal buscar a Dios en tu casa, pero si estás solo, sos pieza fácil para el enemigo. Entonces, de un legalismo total se volvió un legalismo total. Un libertinaje total, perdón. Entonces, culpa del legalismo o el legalismo incitó a que ocurriera esto del antinomianismo. Job 9:2 dice, ciertamente yo sé que es así, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo puede un hombre justificarse delante de Dios? Los amigos de Job, dice que Job le decía, yo sé que esto me pasa porque fui justo delante de Dios y esto es una prueba de mi fidelidad hacia Dios, ¿no? Te lo estoy parafraseando. Y los amigos le decían, ¿cómo vos vas a ser justo delante de Dios? ¿Quién sos? ¿Que sos Dios mismo? No, no es Dios. Mucho más adelante en Romanos, y ahí lo voy a leer, el Señor nos contesta esta pregunta. ¿Somos justos delante de Dios? Y muchas veces nosotros somos como Job. Miramos a nuestro hermano y decimos, vos no podés ser justo delante de Dios si sos un desastre. Vos no podés, Dios no te puede mirar a vos con agrado. ¿Y quién sos vos? ¿El juez que podés dictaminar si una persona puede ser mirada con agrado por Dios o no? Pero muchas veces ocupamos ese lugar de Job, de los amigos de Job, que ninguneamos al que tenemos al lado, ¿no? Y ahí entramos en la parte de la justicia. Mirá lo que dice Romanos 1:16-17. Pablo explica esto, dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, ¿a quién? A todo aquel que cree. Después dice, al judío primeramente y también al griego, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿podemos ser justos delante de Dios? Sí, ¿mediante qué? Nuestra fe o mediante nuestras obras. Mediante nuestra fe, Dios nos ve como personas justas. Nuestra fe en creer en que hay un Dios y que un Dios que todo lo puede. Entonces, ¿qué es lo que esto revela? La justicia de Dios. Y en este versículo que acabamos de leer hay 3 palabras clave. Hay 3 veces que se repite una palabra clave. ¿Cuál es? Fe. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 3 veces nos menciona la palabra fe. La justicia de Dios en tu vida se revela por fe. Y cuando la justicia de Dios se revela en tu vida, quiere decir que sos justo delante de Dios. Con esto yo te estoy diciendo, viví una vida de libertinaje, no, te estoy diciendo, viví una vida correcta delante de Dios para que Él te vea con agrado y te vea por fe y te justifique. Vivir una vida correcta delante de Dios no quiere decir no pecar más. Vivir una vida correcta delante de Dios significa equivocarnos y reconocer nuestro error. Fallar y reconocer nuestro error.
Porque muchas veces actuamos de manera explosiva y no podemos frenar lo que está a punto de explotar, ¿no? Ya cuando explotó, explotó. Pero hay veces que premeditamos el pecado que vamos a cometer. También tenemos que correr a Dios y decirle, Señor, perdóname por estos pensamientos, esto que me hace pecar. No me quiero adelantar. Pero el Señor también nos incita a que en todo momento nosotros reconozcamos nuestro error. Filipenses 3, del 7 al 9 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ahí seguimos leyendo, pero mirá, dice, todo lo tengo por basura. O sea, todo lo que he logrado, todo lo material. Entrando en contexto, Pablo era una persona, un judío ortodoxo que se sabía la ley de principio a fin, pero aparte tenía mucha plata, se dice, tenía muchas propiedades. Pero Pablo dice, todo lo que he logrado, todos mis títulos, él en la sinagoga era uno de los capos, todos mis títulos, todo lo que yo pueda haber obtenido material o espiritualmente lo tengo por basura con tal de conocer el conocimiento de Dios. O sea, con tal de entender qué es lo que Dios piensa de mí, ¿no? Qué tremendo eso, mirá. Después dice, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Las iglesias están llenas de personas que creen que si siguen ciertas leyes, primero los 10 mandamientos, pero después leyes que la misma iglesia te pone, vas a ser salvo. Si creen que siguiendo ciertas leyes que el hombre ha puesto, vas a ser salvo. No, gracias a eso yo voy a tener el conocimiento de Cristo. No, la ley no te va a dar conocimiento, solamente la gracia es lo que te va a hacer extender el conocimiento de Cristo. Si nosotros miramos a Cristo bajo la ley, vamos a ver a un, como dicen los judíos, a un profeta más. Pero si nosotros miramos a Cristo bajo la gracia, no vamos a poder entender cuán grande es su amor para nosotros. O sea, no va a entrar en nuestra cabeza tanto amor. Pero si nosotros miramos a Cristo bajo la ley, vamos a ver un Dios limitado, que solamente con algunos quizás se mueve. Tremendo cuando nosotros tenemos esa estructura en nuestra mente. La Biblia dice que por gracia hemos sido salvos mediante la fe. No para que nadie se gloríe, dice, ¿no? Sino para qué? Sino que dice que esto es para nosotros porque es don de Dios. Es don de Dios. Cuando no teníamos fe para ser salvos, dice que Cristo muere en la cruz y crea la fe en nosotros, que es nuestra salvación. Bajo la ley no tenemos opción de ser salvos. Si nosotros nos regimos por leyes, no hay chance de que puedas salvarte, de que puedas vivir una eternidad con Cristo. Pero a partir de que Cristo muere, crece la fe en nosotros de que en algún momento vamos a estar en el reino junto con todos nosotros alabando al Rey de Reyes. Amén. Gracias a la fe que hay en Cristo. Cuando Pablo escribió la mayoría de sus epístolas, y esto es muy tremendo teológicamente, los teólogos se dice que se vuelven locos con esto, porque dice que cuando escribió la mayoría de las epístolas Pablo, dice que comenzó dando gracias a Dios por su gracia, ¿no? Doy gracias a Dios por tu gracia, pero cuando habló con Gálatas, dice que los sacudió. ¿Por qué? Porque Gálatas se regía bajo la ley. Y mira, cuando habla a los corintios, dice que había un hombre que vivía con la mujer de su padre, dice que habían personas emborrachándose en la mesa del Señor, dice que habían disputas, divisiones, que había egoísmo. Cuando habla de Corintios, habla de todo esto. Pero mira cómo arranca el versículo de 1 Corintios 1 del 4 al 8. Le está hablando a personas como nosotros, pecadoras, ¿no? Que reconocen que somos pecadores. ¿Alguno acá hay santo?
¿Puedo levantarme la mano? Le hacemos ya un monolito. Todos los que estamos acá somos pecadores reconocidos y somos santos gracias a la gracia de Dios, ¿no? Pero dice que Gálatas no, ellos eran todos fariseos estrictos y que se guiaban solo bajo la ley. Pero mira cómo empieza con Corintios, te dije recién. Imagínate no sé, mi papá de novio y yo viviendo con la novia de mi papá, o sea, siendo pareja con la novia de mi papá. O sea, un desastre, ¿no? Un libertinaje total había. Pero dice, gracias a mi Dios, gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús. Todo un desastre. Pero Pablo le daba gracias a Dios porque su gracia había sido concedido para ellos. Después dice, porque en todo han sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre ustedes hasta no faltarle ningún don. O sea que entre que eran un desastre habían sido derramados dones espirituales en ellos. Cualquier similitud con la realidad es mera conciencia, decían las novelas, ¿no? Después dice, mirá esto, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, además, Él los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Encima le está diciendo, tranquilos que a usted no le va a pasar nada cuando venga el Señor. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué a ellos, siendo un desastre, Pablo le habla de la gracia y como si fueran personas intachables? Yo creo que son personas que se dejaban corregir. Ahí está la diferencia. Yo creo que Pablo venía y le decía, muchachos, vos no podés estar con esta mujer, vos no podés, y eran obedientes al hombre de Dios que tenían adelante, y eran obedientes a lo que el Señor les revelaba mediante Pablo. Lo que pasa con nosotros, ¿o no? O cuando vos te juntás a hablar con el pastor o con algún líder y te dice, mirá, para mí el error tuyo está acá. ¿Por qué no cambiás esto? ¿Y qué haces? Te esforzás por comenzar a cambiarlo, ¿o no? Hace un tiempo atrás, esto no lo tenía pensado decir, pero si lo pone el Señor, hace un tiempo atrás vinieron unos chicos a hablar con Ana Laura y conmigo. Vinieron a comentarnos un pecado que estaban cometiendo. O que había pasado, ¿no? No sé si es un pecado, no sé cómo llamarlo. Ella había quedado embarazada. Se me vino, cuando me contaron eso, retrocedí los años atrás y me acordé de mi hermano cuando dejó embarazada a su esposa, a su novia en ese momento. Lo hicieron pararse acá adelante y le dijeron, pedirle perdón a la congregación. Y le tuvo que pedir perdón a la congregación por algo que él no le había hecho daño a ellos. O sea, ellos habían caído y era un trato de ellos con Dios. Pero sin embargo ellos tuvieron que pararse acá, pedirle perdón y esperar que la gente los perdonara. Cuando el perdón viene de parte de Dios, esa clase de perdón. Porque el que está fallando soy yo y el que me tiene que perdonar es Dios. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Mi hermano no viene más a la iglesia. Y sin embargo, cuando estos chicos vienen y nos hablan, bueno, ya está hecho. Vamos a orar y que Dios bendiga a este nene que viene en camino. Lejos de condenarlos, los abrazamos. Y esa es la gracia de Dios. Así se maneja la gracia. No porque lo hice yo, miren, hagan lo que yo hice, sino que así es Dios conmigo. Señor, fallé en esto. Lejos de condenarme, vení, te abrazo. ¿Cuál es el problema? Si yo ya pagué el pecado, el precio de tu pecado. Lo importante es reconocerlo. Vuelvo a lo mismo, no con esto te estoy diciendo vivan en libertinaje, sino que te estoy diciendo no te condenes porque ni Dios te condena. ¿Se entiende? Entonces mirá cómo dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por medio de quienes fueron llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pueden orar por mí después porque se me lengua un poquito la traba. Si ustedes ven que yo me mando una S al final, que ustedes hagan de cuenta que no escucharon nada. Entonces, así es como Pablo empieza su carta a los Corintios.
¿Querés escuchar cómo empieza su carta a los Gálatas, a los religiosos? Era increíble, ¿eh? Escucha esto. Gálatas 1:6 dice: estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia, para ir tras un evangelio diferente. Yo me lo imagino a Pablo, ¿no? Cuando Jesús muere, entrega todo, te da, dice: yo me voy, pero les dejo el Consolador, les deja el Espíritu Santo, quien los va a llenar, quien va a transformar su vida, quien va a hacer todo diferente en su vida. Y los tipos dicen: sí, gracias Jesús, pero yo me voy a enfocar en la ley. Solo en la ley de que a la iglesia se tiene que venir con zapatos, con camisa, con corbata. Y muchas veces se ponen unos trajes que parece que al difunto era más grande que el... ¿no? Y unos trajes gigantes le quedan los trajes. Pero tienen que ir y no tienen cómo, quizás no tienen los medios y los obligan a ir tan bien vestidos y creen que ahí está el Espíritu Santo. Te pusiste corbata, hablar lengua ahora, vamos. No, el Espíritu Santo está ahora acá ministrando tu corazón. Cuando alabás al Señor, cuando sentís que no tenés fuerza, ahí está el Espíritu Santo. Y muchas veces vas a estar en pantalones cortos o en paños menores, acostado en tu cama, y el Espíritu Santo va a venir y tocar tu vida. ¿Le importó cómo estás vestido? ¿Cuántas veces has llorado por la presencia de Dios en tu cama? ¿O no? Y que el Señor te empieza a hablar hasta en sueños y vos decís: gracias Señor por esta administración. ¿Y cómo estabas vestido? ¿Estabas todo despeinado con un puma en la boca? ¿O no? No se te podía ni acercar a medio metro porque el olor que largaba de esa boca. Pero sin embargo Dios te habló. Gracias a Dios, porque quizás no has desarrollado el olfato. Gálatas 1:6 dice: estoy acostumbrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo. La ley te aparta de la gracia. La ley te aparta de Cristo, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema que le molestó tanto a Pablo? ¿Por qué Pablo se angustiaba tanto por el legalismo? Y no se enojaba por los pecados que expresaban los de Corintios. Porque los de Corintios entendían la gracia y los de Gálatas se basaban solamente bajo la ley. Qué diferente, ¿no? Cada uno de nosotros ha heredado la descendencia de Adán. Y recuerden que Adán no tuvo descendiente hasta que fue un rebelde. O sea que todos tenemos descendencia rebelde. Porque nosotros venimos de Adán y desde Adán, desde que él cae, empieza a tener hijos. Antes no tuvo. O sea que nosotros venimos de una descendencia rebelde, la descendencia de Adán. Y es nuestra esencia natural ser rebeldes. Y es nuestra esencia natural pecar, porque venimos arrastrando eso. Pero ¿quién es más fuerte, nuestra descendencia o el Dios de nuestra descendencia? El Dios de nuestra descendencia. Entonces, ahí es donde nosotros debemos enfocarnos. La esencia de nuestra naturaleza carnal es la siguiente: querer ser independiente de Dios. Cuando la serpiente viene y le dice: si vos comés de este fruto, vas a ser como Dios. ¿Y qué hizo la mujer? Plin, tomá Adán, comé. O sea, ¿por culpa de quién? Díganme los hombres, ¿por culpa de quién? Ay, qué pollerudos que son todos. Cuando Adán y Eva comen de la manzana, entra el pecado, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Que ellos querían ser como Dios. ¿Hay algo malo en desear ser como Dios? No. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos deseaban ser como Dios sin estar bajo Dios. Nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Todo esto que ven acá es Dios mismo. Bueno. Una risa como, bueno. Es un buen deseo querer ser como Dios. El problema es que queremos ser como Dios muchas veces sin depender de Dios. El problema está en que queremos ser como Dios, pero ignorando a Dios.
Ahí es donde se genera todo el problema. Entonces, el método común de la humanidad es que queremos ser independientes. Es que queremos manejarnos por... Mirá, hay dos personas o hay dos grupos de personas que quieren ser independientes o que quisieron ser independientes de Dios. Quisieron y quieren. Primero fueron los ángeles y fueron destituidos la tercera, cuarta parte de los ángeles del cielo por querer ocupar el lugar de Dios. Y segundo somos los hombres, los seres humanos. Somos los otros que nos creemos Dios. Que todo lo puedo en mí, que me fortalezco, no es falta que diga la Biblia, ¿no? Ahí es donde está el problema. Los animales le obedecen a Dios, la tierra le obedece a Dios, el mar le obedece a Dios, los vientos le obedecen a Dios, todo le obedece a Dios. Los únicos que no le obedecemos a Dios somos nosotros. Qué terco que somos, ¿no? Y es así, los únicos que no le obedecemos somos nosotros. Romanos 8:8 dice, así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nunca vas a poder hacer nada bajo tu naturaleza pecaminosa. Jamás vas a poder hacer nada. Dios ha provisto maneras diferentes de lograr la justicia, que no es manteniendo un conjunto de reglas, sino basándonos bajo la gracia. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley, nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. El 80% de los versículos que habla acerca de la ley dice que la carne no está justificada bajo la ley. Cuando hablamos de la carne no hablamos de un trozo de vacío tirado a la parrilla, sino que hablo de tu vida, de la mía. Cuando nosotros nos manejamos bajo la ley, no hay justificación para el pecado. Pero cuando nosotros nos manejamos bajo la gracia, nuestro pecado es justificado. Tremendo. Mantener una ley o un conjunto de leyes no nos va a mantener santos, no nos va a mantener justificados. Mirá, Moisés escribió 10 mandamientos que fueron santos, que son santos. 10 mandamientos escritos y dictados por Dios mismo. No es que se lo inventó, son 10 mandamientos santos. Sin embargo, Jesús dice, está bien esos mandamientos, pero hay 2 mandamientos que ustedes tienen que basarse. Su vida tiene que ser basada en 2 mandamientos. ¿Alguien me los puede decir? Amarás al Señor tu Dios y amás a tu prójimo como a ti mismo. Honrar a tu padre, a tu madre. ¿Quién dijo eso? No. Son 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué se basan esos 2 mandamientos? En el amar, en el amor, ¿no? Entonces, Jesús abolió toda la ley para reducirla en 2 mandamientos, en que se amen. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando nosotros nos basamos en la ley, el Espíritu de Dios no puede guiarnos, porque estamos estructurados en leyes. Pero si nosotros nos basamos o nos guiamos por el Espíritu de Dios, dice que nosotros vamos a ser llamados hijos de Dios. La palabra hijos, cuando habla de hijos en la Biblia, habla de hijos maduros. No habla de niños que están aprendiendo a caminar, sino de hijos maduros. Así que, ¿cuál es la marca de ser un hijo de Dios? Cuando nos llamamos o cuando somos realmente hijos de Dios es porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo vive un hijo de Dios? ¿Manteniendo un montón de reglas? No, viviendo bajo la gracia. Si no somos guiados por el Espíritu de Dios en tiempo presente, todo el tiempo, ¿no? Cuando hablo de tiempo presente es que todo el tiempo el Espíritu Santo nos vaya guiando. Si no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, es muy probable que nuestras fuerzas se agoten, es muy probable que nos apartemos, es muy probable que nos enfriemos, es muy probable que el fuego se termine apagando. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios dice que Él está en nuestro interior y clama, Abba Padre, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, todo el tiempo está buscando la conexión con Dios. Qué tremendo eso. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, todo el tiempo te va a llevar a que vos quieras tener una conexión con Dios. Pero cuando vivís bajo la ley,
es muy probable que ni siquiera quieras orar y dar gracias porque te levantaste un día más. Gálatas 5:16 dice, digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. El remedio, por ejemplo, para la lujuria no es un montón de reglas. No es estar diciendo, la lujuria no tiene poder sobre mí. No debo estar pensando en estas cosas. No debo mirar estas imágenes. No, esto no lo puedo pensar, esto no lo puedo pensar. No es la forma de luchar contra un vicio o un pecado. La forma de luchar contra un vicio o contra un pecado es que el Espíritu Santo esté guiando tu vida. Cuando vos ves que no das más, que estás por caer, Espíritu Santo, yo con mis fuerzas no puedo. Necesito que vos me guíes. Y es el Espíritu Santo quien te va a comenzar a guiar y a sacar de esos vicios que no podés solo. Amén. El versículo 17 de Gálatas 5:17 dice, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quieran. Ambos se oponen, hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Todo el tiempo, la carne quiere hacerte caer, quiere que estés satisfaciendo todo el tiempo sus deseos y el espíritu quiere que todo el tiempo estés satisfaciendo los deseos de Dios. Ahora, ¿cuál te conviene más? Lo que el espíritu quiere, ¿no? Satisfacer los deseos de Dios. Y es mucho más fácil aparte. Recordad esto siempre, la naturaleza carnal con la naturaleza espiritual se oponen todo el tiempo. Todo el tiempo hay una guerra en tu vida de la carne contra el espíritu. Gálatas 5:18 dice, pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Tremendo. O sea que si tu vida no está siendo guiada por el Espíritu Santo, estás bajo la ley. Pero si estás guiado por el Espíritu Santo, estás bajo la gracia. ¿Podemos tener ambos? No, porque se oponen. Es imposible que puedas tener ley y gracia. Es imposible que puedas tener gracia y, naturaleza humana y naturaleza espiritual. Es imposible, porque se oponen todo el tiempo. Nosotros debemos depender solamente del Espíritu Santo. ¿Por qué? Te voy a dar 3 puntos. Número 1, porque Él te va a dirigir todo el tiempo hacia la palabra de Cristo. Vos querés conocer a Dios, vos querés conocer lo que Dios piensa de vos, vos querés conocer los planes de Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo porque Él te va a revelar cuando vos leas versículos de la Biblia, cuando vos leas los libros de la Biblia, Él te va a revelar a Cristo. Si vos lees la Biblia sin la dirección, sin la guía del Espíritu Santo, solamente vas a leer un libro de historia, nada más. Pero cuando vos lees la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo, vas a ver a Cristo revelado en esa palabra. Qué diferente, ¿no? Número 2, el Espíritu Santo va a interpretar la palabra de Dios para vos. Él va a ser el intérprete de lo que estás leyendo. Él no te va a dejar confusión, Él te va a traer claridad. Y número 3, el Espíritu Santo te mostrará cómo aplicar la palabra de Dios. ¿Te ha pasado que muchas veces has leído quizás versículos y vos decís, qué lindo versículo? Pero cuando Cristo se te revela en un versículo, vos sentís que tomás poder, que tomás fuerza y que decís, wow, este versículo es para ir a la guerra, ¿no? Porque el Espíritu Santo fue quien te guió y quien te enseña a interpretar lo que la palabra dice. Tenemos que entender lo que la ley va a hacer por nosotros y lo que no va a hacer por nosotros. Hay cosas que la ley no va a poder hacer. Cuando estoy hablando de ley, no solamente hablo de la ley de los 10 mandamientos, sino que de las leyes de tránsito, las leyes de nuestro gobierno, las leyes o las reglas que podemos tener acá en la iglesia, porque son necesarias. Mirá, las leyes definen y restringen el mal. Las leyes establecen límites. Yo tengo leyes o reglas en mi casa, y creo que todos. Por ejemplo, en mi casa no se va al baño con el teléfono, en mi casa se está con el teléfono hasta cierta hora,
En mi casa todos hacemos algo, aunque por ahí yo me hago el... En mi casa los chicos no pueden faltar el respeto a su mamá ni a su papá. En mi casa hay reglas. ¿Ustedes tienen reglas en la casa o no? En mi casa cuando yo golpeo la mesa, me retan. ¿Qué haces golpeando? No, perdón, fue sin querer. Todos tenemos reglas en la casa. Son necesarias las reglas. Acá en la iglesia hay reglas. ¿Por qué? Porque compartimos, porque somos una comunidad. Y si no hay reglas, los hombres entran al baño de las mujeres al baño de los hombres. Los niños estarían saltando acá mientras yo estoy predicando. No, hay reglas. Vamos a ser ordenados. Va a haber un sector, un baño para mujeres, un baño para varones. Los niños van a tener su sector. ¿Hay reglas o no? El que ensucia, limpia. Porque hay reglas. ¿Están mal las reglas? No están mal las reglas. No estoy diciendo que las reglas estén mal. Lo que estoy diciendo es que las reglas no pueden limitar nuestra vida. Nuestras reglas no pueden limitar a Dios. Una cosa es tener reglas para un orden, otra cosa es tener reglas y creernos que nosotros dominamos bajo esas reglas. Y el que tiene que dominar siempre es Dios. Amén. Un ejemplo sencillo. El Sermón del Monte, Mateo 5, del 1 al 11. No lo vamos a leer, solamente voy a leer 6 bienaventuranzas. Dice, Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Las reglas o las leyes del gobierno nacional o las reglas que podamos poner en la iglesia, ¿nos hacen pobres en espíritu? No, ¿no? Bienaventurados los mansos. ¿Cuántas reglas que hay en el gobierno, las reglas que se te ocurran, nos hacen mansos? No mansos, sino que mansos de... No, para que no se confundan. ¿Cuántas reglas producen mansedumbre en nosotros? Ahí lo dije mejor, ¿no? ¿Cuántas reglas producen mansedumbre? Ninguna. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Las reglas nos hacen hambrientos y nos hacen desear la justicia de Dios? No, no. Bienaventurados los misericordiosos. La mayoría de las leyes no nos exigen misericordia, no nos piden tener misericordia con nadie, menos con nosotros. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cuántas reglas nos limpian el corazón? ¿Cuántas reglas pueden decir, yo cumplo esta regla y mi corazón es limpio? ¿Alguna regla? Si nuestro corazón es limpio gracias a la gracia y al sacrificio de Cristo en la cruz. Tremendo. Bienaventurados los pacificadores. En términos generales, ¿alguna vez has traído la paz mediante alguna ley? No, no. La paz solamente la da Cristo. Entonces, en Efesios 5:20 dice, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que damos gracias por todo, es cuando Cristo se revela en nuestra vida. Hay veces que es difícil dar gracias. Si tenés un accidente automovilístico, te vas a bajar del auto y dices, Señor, gracias por este accidente. No, es difícil dar gracias ahí, ¿no? Cuando tenés a alguien, un enfermo en tu hogar, quizás hasta terminal, es difícil darle gracias a Dios por ese proceso. Pero la Biblia dice, den gracias a Dios por todo. Y Él entiende que muchas veces va a ser difícil dar gracias. Él entiende cuando hay veces que no tenés fuerza ni siquiera para dar gracias. Solo hay una cosa que va a producir el resultado de la gracia y Dios la ha diseñado de tal manera que no podamos vivir sin la gracia. El resultado es siempre Cristo. Dios ha diseñado nuestra vida, nuestro entorno y todo lo que somos para que seamos dependientes solamente de su gracia. Qué tremendo esto. Mateo 23, y recién el Carlos lo leyó, y creo que acá el Señor quiere hablarnos algo. Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque entregan el diezmo de la menta, del enaldo y del comino, pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Cuando nos manejamos bajo la ley, omitimos un montón de cosas.
¿Por qué? Porque la ley solamente mira lo físico, lo que se ve. La ley busca agradar siempre con lo que se ve, ¿no? Pero dice, omitieron lo más importante, que es lo íntimo. ¿Sabes qué es lo íntimo? El juicio, la misericordia y la fe. Era más importante eso que mostrar todas tus grandezas. Acá en ningún lado de la Biblia te está diciendo no pagues el diezmo, te está diciendo sí, dalo al diezmo. Porque es el fruto de tu esfuerzo, porque ahí es donde vas a ser bendecido. Sí, el diezmo tenés que darlo, pero jamás te olvides de que sos justo delante de Dios y que debemos ser justos con el hermano que tenemos al lado, de la misericordia, porque Dios es misericordioso con vos, debes ser misericordioso con el de al lado, y la fe. Jamás te deben faltar esas tres cosas. ¿De qué te sirve dar todo, como decía recién el Carlos? Si no hay amor en tu vida, si no hay fe, si no hay misericordia, si no hay justicia. Qué tremendo lo que el Señor te está diciendo. Y muchas veces caminamos bajo la ley. No hay caso. Caminamos bajo la ley, vivimos bajo la ley y no nos damos cuenta que estamos siendo religiosos y que estamos perdiendo un montón de cosas. Déjame decirte algo, déjame mostrarte algo. ¿Alguna vez has conocido a un religioso y que desborde de amor? No. Porque no hay amor, porque solamente hay reglas que cumplir. Acá es así, acá leyes. ¿Y el amor dónde está? No hay tiempo para el amor porque tenemos que cumplir leyes. ¿Cuál es entonces la alternativa para el legalismo? Solamente hay una, la gracia. La gracia comienza donde termina la capacidad humana. Mientras vos más te quieras esforzar por extender tu capacidad, más se va a demorar en entrar la gracia de Dios. Cuando veas que algo se te complica, cuando veas que algo en tu pensamiento está limitándote, es necesario que le digas: Señor, yo no lo entiendo. Señor, yo no sé cómo es esto. Necesito de tu gracia. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. En primer lugar, no podemos estar bajo la ley y bajo la gracia. Pero en segundo lugar, si vos no estás bajo la ley, el pecado no tiene dominio sobre tu vida. Pero si vos estás bajo la ley, el pecado domina tu vida. Mirá qué importante que es vivir bajo esa gracia. 1 Corintios 15:56 dice: pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el no poder del pecado es la ley. Y el poder, del pecado es la ley. El aguijón de la muerte es el pecado, pero el poder del pecado es la ley. 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, más bien he trabajado con afán más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Pablo acá se refería a los apóstoles. Él decía: yo no soy mejor que ellos. Yo no creo, pero sí sé que he trabajado mucho por esto. ¿Por qué? Porque Pablo, te lo dije recién, era un judío ortodoxo. Era un tipo que se sabía. ¿Cuántas leyes tenían los judíos? Vos lo dijiste. Aparte de los 10 mandamientos, tenían 613 leyes más los judíos. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? Sin embargo, Pablo rompió toda esa estructura de leyes y dijo: yo todo lo que he logrado no es por mi esfuerzo. Sí me he esforzado por romper todas esas leyes, toda esa estructura, pero yo entiendo que si no estaba la gracia de Dios en mi vida, yo jamás lo hubiese podido lograr. Qué tremendo. Y Pablo, para mí es un tipo que me impulsa mucho, ¿no?, a entender de lo que es Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo era como uno de nosotros. Pablo era una persona que creía que se la sabía toda porque solamente iba a la iglesia, pero jamás disfrutaba de la ley que hay en Cristo, de la gracia que hay en Cristo. 2 Corintios 12:7 dice: y para que no me enaltezca de sobremanera por la grandeza de la revelación, me ha sido dado
un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Vos sabés que dice que Pablo, cuando llegaba a cualquier provincia o a cualquier ciudad a predicar, lo cacheteaban por todos lados, le pegaban, lo metían preso, lo avergonzaban, lo expulsaban. Pablo, cada vez que abría la boca, sufría. ¿Por qué? Mirá, dice que había un mensajero de Satanás que estaba con él todo el tiempo, y Pablo le decía: Señor, si podés, sacá esto de mí, sacá este aguijón que tengo. ¿Y qué le dijo el Señor? Que te baste mi gracia. O sea, vas a tener que seguir con eso, pero el mensaje no lo vas a poder dejar de llevar. Vos imaginate esa situación. Cada vez que vos vas a hablar de Cristo en tu barrio, te agarran a cachetazos, te tiran piedra en la casa. Si solamente iba a hablar de Cristo, no me dan más ganas de hablar así. Sin embargo, Pablo iba. Y cuando lo metieron preso, desde la cárcel predicaba. Qué tremendo ese tipo, la verdad. 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que te baste su gracia. Todo lo que necesitas es su gracia. La gracia jamás es insuficiente, siempre es suficiente. Amén. La gracia es todo lo que necesitamos. Pero mirá lo que dice después: por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. De buena gana, o sea, me voy a gozar en mis debilidades para que el poder de Dios reine en mí. ¿Cuántos se ponen contentos por las aflicciones que están viviendo? ¿Quién se pone contento por cargar un dolor tan grande en el corazón? ¿Alguien está contento? ¿Quién está contento porque hay pecados ocultos que no puede superar? ¿Alguien que me dé un grito de júbilo? Nadie, ¿no? Pero Pablo dice, o el Señor le dice a Pablo: que te baste mi gracia. Si yo sé por lo que vos estás sufriendo, yo sé lo que hay en tu corazón, yo sé cuáles son tus necesidades, pero que te baste mi gracia. Yo sé que te está costando salir adelante. Yo sé que te está costando salir a flote. Yo sé que hay muchas veces que no tenés ganas de servirme, ni de ir a la iglesia, ni de congregarte, ni de preguntarle a un hermano cómo estás. Pero que te baste mi gracia, lo vas a tener que hacer igual. Eso te lo dice el Señor, ¿no? Eso es lo que le dijo el Señor a Pablo. Señor, sacá a este que me está bofeteando cada vez que voy a predicar. Vos hacelo igual. Mi gracia está con vos. Pero me está bofeteando, pero me están pegando por todos lados, pero me están metiendo preso, pero me están expulsando del lugar que yo quería llevar tu mensaje. ¿Qué importa? Si la gracia todavía está. ¡Wow! Qué loco poder entender eso. Y eso te lo revela el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo entonces Pablo cuando estaba débil? Se bastó en la gracia de Dios. Hay otra versión, dice: que te baste mi amor, que te alcance mi amor. Efesios 3, 5, 6 dice: en otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que en Cristo los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. ¿Saben quiénes son los gentiles? Nosotros. Bajo la ley solamente los judíos van a tener salvación, o deberían haber tenido, pero no reconocieron al Mesías. Bajo la ley solamente ellos son el pueblo elegido. Y no estoy hablando mal de los judíos, ¿eh? Hay que honrar esa tierra y clamar siempre por esa tierra. Pero bajo la ley solamente ellos son los escogidos. Pero mirá lo que dice acá. Acá te está diciendo que vos también sos parte de eso. Vos también sos coheredero y sos copartícipe de la gracia. Vos y yo, todos los que estamos acá. Cuando la situación es más difícil y cuando las presiones son más grandes, cuando realmente tenemos la oportunidad de clamar por la gracia de Dios en nuestra vida. Es la única oportunidad. Hay muchos de los que estamos acá
que estamos viviendo situaciones que para cada uno son extremas. Yo no sé cuáles son, pero pueden ser situaciones económicas en donde te están quitando las fuerzas. Puede ser un dolor muy grande sobre una pérdida. Puede ser depresión. Puede ser soledad. Como se llame la situación que hoy te toca vivir, hoy yo te invito que vayas a la gracia. Hoy yo te invito que pidas al Señor que se te revele la gracia de Dios. ¿Sabes qué? Déjame decirte algo. ¿Cuántos de acá vinieron con problemas? O cansados, o con situaciones que lo están superando. Levánteme la mano, levánteme la mano. La mayoría, bueno, casi todos. El 0,1% vino sin problemas. El resto vino con problemas. Déjame decirte algo. Te vas a ir a tu casa igual, con problemas. ¿Sabes cuántas veces yo he estado predicando, adorando al Señor y no he tenido fuerzas, no he tenido ganas? Pero entendía que el Señor me decía que te alcance mi gracia, hermano. No vas a estar siempre al 100 para adorarme. No vas a estar siempre al 100 para entregar tu vida al servicio. No vas a estar siempre al 100 para llevar un mensaje como la gente. No vamos a hacer catarsis, no te voy a contar ahora todos mis problemas. Pero todos tenemos problemas. Y te vas a ir con todos esos problemas a tu casa. Déjame darte esa mala noticia, que te vas a ir con los problemas a tu casa. Pero ¿sabes qué te vas a llevar? ¿O qué te tenés que llevar? Todo depende de vos. La gracia de Dios con vos, que es la que te va a ayudar a sostener esos problemas, a encontrarle la vuelta a esos problemas. Él es tu fortaleza en los tiempos de crisis. Él es tu sustento en los tiempos de necesidad. Él es quien levanta tus brazos en los tiempos de dolor. Él es tu consuelo. Él lo es todo. Él lo tiene que ser todo. Yo hoy quiero invitarte que no ocupemos el lugar de los fariseos, que se paran al frente y golpean el pecho. Y Señor, hoy te traigo lo mejor porque yo no soy como todos estos pecadores infieles. Ese es el fariseo, el que se para delante de todos y se cree superior. Yo te invito a que seas como el recaudador de impuestos, que te tires de rodilla al piso y le digas: Señor, no levanto mi cabeza porque no soy digno ni siquiera de mirarte, porque me da vergüenza hasta querer sentir tu amor. Pero acá estoy, reconociendo que soy un pecador, reconociendo que mi vida no tiene sentido. ¡Fua! ¿Sabes qué? La gracia de Dios te abraza y te inunda como nunca antes. Por eso yo hoy quiero invitarte que pases a este lugar. Y vamos a estar orando por vos, pero más allá de la oración que hagamos por vos, yo te invito a que seas como ese recaudador de impuestos. Vengas a los pies de Cristo y le digas: Señor, no soy merecedor de tu amor, no soy merecedor de tu gracia, pero sé que la tengo. Y le digas: Señor, sé que no tengo fuerzas. Señor, estoy destruido, estoy devastado, estoy cansado, pero sé que es el único que puede renovar mi fuerza, sos vos. Qué tremendo poder entender y reconocer el poder de la gracia en nuestra vida. Señor, hoy te doy gracias por este tiempo. Señor, hoy nuestro clamor se levanta para que tu Espíritu Santo comience a transformar y a guiar nuestra vida. Señor, hoy en el nombre de Jesús rompemos con toda estructura que hay en las mentes de la persona. Rompemos con toda estructura, con todo legalismo que hay en nuestro corazón, que no nos deja que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida, que el Espíritu Santo nos traiga convención de pecado. Señor, hoy te pido que tu Espíritu Santo sea quien comience a ministrar cada corazón, cada corazón. Señor, hoy vamos a tu gracia, hoy vamos a tus pies y nos humillamos y te decimos, Señor, que necesitamos solo de vos, de nadie más.
Solo de vos, solo de vos. Es todo lo que necesitamos.